Saludarlos a todas y a todas, agradecerles por el tiempo de estar acá en nuestro primer programa de Araucanía Andina, camino a las elecciones primarias, ¿cierto? Presidenciales 2025. Como les dije, este es nuestro primer programa de una serie de otros programas que más vamos a tener más adelante, así que le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, agradeciendo por el tiempo. Sabemos que está muy frío esta reunión virtual. Bueno, la pandemia nos dejó la virtualidad y la verdad es que una de las cosas buenas que nos dejó estar cada uno en diferentes espacios. Agradecer a Luis por estar acá, a Raúl, a Tamara y a Daniel Sandoval. Vamos a conversar diferentes temas relacionados a la región de la Araucanía. Ustedes van a contar un poco de las propuestas de los candidatos que ustedes están representando el día de hoy acá. Ya, bueno, y también les vamos a hacer una pequeña presentación a cada uno, pero le voy a dar el pase ahora a Juan Carlos para que igual él se presente. Sí, buenas tardes a todas, a todes. Hoy día empezamos un ciclo, como decía Viviana, que se trata de incentivar, llamar a votar y, por cierto, conocer más de lo que significa estas candidaturas a primarias presidenciales del conglomerado de gobierno. Para eso y para ello hemos invitado a gente de los 4 partidos políticos que participan en eso, a los cuales a cada uno les voy a pedir que se vayan presentando, que hagan incluso una pequeña biografía de quiénes son, qué es lo que están haciendo, y por cierto al candidato que van a presentar en estas elecciones del próximo 29 de junio. Empezamos, como es lógico y natural, por nuestra mujer invitada. Tamara, tienes la palabra para presentar. Hola a todas y todos, mi nombre es Tamara Briceño Castro, soy militante del Partido Comunista. Recién el sábado pasé de las juventudes al partido, así que ahora soy egresada de Derecho, soy mamá de 2 hermosos hijos, actualmente soy cuidadora de esos 2 niños, me dedico a las labores del hogar y al cuidado de mis hijos. También fui candidata a CORE en las elecciones anteriores, donde me satisface contar que fui una de las candidatas de izquierda más votadas a nivel provincial. Lamentablemente todos conocemos el sistema electoral y por eso lamentablemente no pude estar ahí en el Consejo Regional. Además fui miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas, ex secretaria o presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco y ex vocera nacional con FECH. Mira, qué bonito. ¿Y sí, representas? Y represento, por supuesto, a la compañera Janet Jara en estas primarias presidenciales acá en la Araucanía. Bueno, seguimos con Luis Pencholeo, le damos la palabra para que se presente y a quién está representando en este momento. Hola, buenas noches, un gusto de saludarnos a todos y a todos los auditores que hasta ahora nos escuchan, nos sintonizan. Mi nombre es Luis Penchuleo Morales. En esta oportunidad estoy representando a la candidatura de Gonzalo Inter en estas primarias presidenciales acá en la región de la Araucanía. Yo soy de la comuna de Lautaro, soy mapuche, campesino, vivo en el campo, en el sector rural de Lautaro. Llevo muchos años vinculado a los movimientos sociales, a los sindicatos de trabajadores. Fui presidente regional de ANATRAP, de Trabajadores y Trabajadoras del Patrimonio, y he estado vinculado también al movimiento mapuche prácticamente desde mi adolescencia. Tengo una experiencia de trabajo en lo público en el Estado desde más de 10 años. Estuve trabajando en el Ministerio de las Culturas, en el Servicio Nacional del Patrimonio. Hasta julio del año pasado fui director nacional de la CONADI, ex candidato a gobernador también en las pasadas elecciones, por acá por la región de la Araucanía, y hoy día trabajando bastante fuerte por la candidatura de Gonzalo Inter en esta primaria oficialista, que yo quiero resaltarla y poner en valor la unidad del oficialismo, cómo resolvemos democráticamente a nuestra candidatura presidencial, y después de esto, por supuesto, que vamos a estar todos juntos empujando para quien resulte ganador o ganadora la primaria presidencial. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Bienvenido a este primer programa.
Y padre de 2 hijas también, ¿cierto? Sí, tengo una vida de pareja de ya 20 años. Nos conocimos recién entrando a la universidad. Con Mónica tenemos dos pequeñas, una de 10 años y otra de 7 años. Así que bastante feliz también. Y ahora que salí del ajetreo de lo público, ya disfrutando también con más tiempo a la familia. Súper, súper. Continuamos, Juan Carlos, con Raúl Alar. Le damos ahí un espacio de que te presentes. Bueno, muy contento de estar en este programa, de poder participar en esta instancia. Soy Raúl Alar, vocero del Partido Socialista en la candidatura de Carolina Toá. He trabajado en distintos ámbitos, soy abogado de la Universidad de Chile, experto en Derecho Constitucional. He trabajado en el área de la salud pública, en el Instituto de Salud Pública, en cultura también, como jefe jurídico del Consejo Nacional de la Cultura y la Arte. Soy académico de la Universidad de la Frontera desde el año 2013 y fui exdelegado presidencial de la región de la Araucanía el año 2022. Así que, bueno, muy contento de poder estar aquí también y de poder sintonizar con la audiencia, de sintonizar con la ciudadanía y sus intereses y de poder participar en estas instancias que estamos todos representando a candidatura en las primarias, que es un tremendo desafío y es una gran oportunidad. Muchas gracias, Raúl, y bienvenido. Daniel, te damos el pase para que te presentes y nos digas ahí a quién estás representando y cuéntanos un poquito de ti. Saludarlos a todos, a todas, destacar la intención y este trabajo de Araucanía Andina, de Juan Carlos, de Viviana. Mi nombre es Daniel Sandoval, periodista. Estuve por mucho tiempo vinculado como asesor parlamentario de distintos diputados y senadores de la región. Después, a cosas de la vida, tuve la oportunidad de representar a Temuco y Padre Las Casas en el Consejo Regional. Participamos de distintas organizaciones también desde la sociedad civil. Sobre todo está poniendo en valor el tema del patrimonio y los patrimonios. Y bueno, también tuve una oportunidad de trabajar en el MOP, en un ministerio gigante que tiene la gran billetera del país, como es el Ministerio de Obras Públicas, en la Seremi de Obras Públicas, en el gabinete, y también después, posteriormente, en la Subsecretaría de Obras Públicas en Santiago, en las manzanas donde se define todo y donde las regiones aparecen como un punto, y sobre todo nuestra región, que prácticamente desde la centralidad nadie quiere venir acá a escuchar los problemas que tenemos. Así que eso, gracias. Muy bienvenido, Daniel, y gracias igual por estar acá. Bueno, comenzamos con el primer bloque ya, ¿cierto? Que viene destinado completamente al contexto electoral y el escenario político actual. Ha sido una semana muy noticiosa, lo sabemos, ¿cierto? Hemos tenido noticias de todo tipo, pero la verdad es que primero quiero preguntarles ¿cómo analizan el escenario político actual? Son 2 preguntas frente a estas primarias presidenciales, ¿ya? Y la segunda pregunta sería, las candidaturas que ustedes representan, ¿se consideran como continuadores del gobierno del presidente Boric? Comenzamos por Tamara. Vamos a continuar con el mismo orden, Tamara, Raúl, o sea, Luis, Raúl y luego Daniel. Bueno, respecto a las preguntas que tú hacías, es un desafío porque tenemos que lograr primero que la gente vaya a votar en estas primarias, que confíe en nuestra candidatura, que confíe en Janet. A pesar de ser una elección voluntaria, es importante que los jóvenes vayan a votar. Hay que hacer, más allá de que voten por mi candidatura, que en estas elecciones primarias todas y todas pueden ir a votar, porque en este momento, si saliera a la derecha, sería un retroceso para nuestro país. Tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo para un objetivo en común finalmente, y es lo que debe perdurar, más allá de las diferencias que podamos tener. Eso, en parte tenemos matices que todas nos podemos juntar, pero es importante llamar a la ciudadanía
a votar, a conocer de este proceso y a ponerle un interés más que nada. Después puedo ir rebundando más, ¿cierto? Contestando. Sí, por supuesto. Sí, perfecto, perfecto. La misma pregunta para Luis, no sé si quiere que se la repita, Luis. No, no es necesario. Perfecto, lo escuchamos, Luis. Diana. Bueno, el contexto de estas elecciones primarias a nivel país y a nivel de la región de la Araucanía es que nos encontramos en una situación país bastante especial en donde mediáticamente y todas las encuestas sí lo dicen, la seguridad se ha tomado gran parte de la agenda de la discusión pública, política en esta elección. Pero dicho eso, Chile no es el país más inseguro de la región, por lejos. Estamos bastante apartados de aquello. Pero sin embargo, mediáticamente se ha instalado ese discurso y la derecha lo ha aprovechado bastante bien porque plantea un clima de terror, de miedo, pero sin ofrecer soluciones concretas para ir al fondo de este asunto que por supuesto preocupa a gran parte de los habitantes del país y de la región de la Araucanía. Y por lo tanto nosotros desde la centroizquierda planteamos, y como lo hemos hecho también en este gobierno, planteamos medidas concretas que apuntan a resolver el tema de la inseguridad. La derecha por un lado habla mucho de la inseguridad, pero a la hora de poner los votos y de legislar, por ejemplo, para perseguir el crimen organizado, el dinero del crimen organizado, se oponen sistemáticamente en el Congreso para ello. Y por otro lado, tampoco colocan los recursos al servicio de las policías y de las instituciones que están determinadas para perseguir el delito. Por lo tanto, allí nosotros tenemos un desafío como sector de poder, con medidas concretas, enfrentar ese desafío. Y por otro lado, y muy contingente todavía, tenemos los informes que acaba de sacar la Contraloría, en donde lamentablemente funcionarios públicos abusan del sistema y hoy día tenemos más de 25.000 personas, según lo que ha dicho la Contraloría, que han estado haciendo mal uso de las licencias médicas y viajando al extranjero. En los próximos días debería salir un segundo informe en donde están aquellos funcionarios y funcionarias que hicieron abuso del sistema y que viajaron dentro del país. Y se especula que allí la cifra puede ser mucho mayor, desde los 100.000 incluso hasta los 300.000 casos, lo que es bastante preocupante, pero qué bueno que se esté resolviendo y en este caso que la Contraloría esté cumpliendo sin temor su función. Así que yo agradecemos eso de parte de como Frente Amplista y la candidatura de Gonzalo Vinter. Y respecto a la segunda pregunta, de que si somos o no continuidad, nosotros de alguna manera sí somos continuidad, y eso no cabe duda, porque Gonzalo Vinter es militante del mismo partido del presidente Boris, pero continuidad en el sentido de seguir profundizando las reformas sociales que son urgentes para el país, que apunten a tener una mayor equidad, una mayor igualdad en oportunidades y a seguir avanzando en las cosas que en este periodo de gobierno no se pudieron hacer, básicamente por la correlación de fuerzas que hay en el Congreso, en donde la derecha no ha estado disponible para avanzar en beneficio de la ciudadanía. Y por lo tanto los logros como el sueldo mínimo de 500.000 pesos o las 40 horas, la reforma de pensiones, por ejemplo, el gobierno de Gonzalo Vinter va a seguir profundizando en aquellas materias, pero por sobre todo se va a centrar en generar una agenda Estado, una agenda país, para que Chile logre el desarrollo para todos y para todas, con mira de aquí al 2050, y eso es pensar también a futuro y en lo que necesitamos en Chile, de que se tomen medidas en lo inmediato, pero con un horizonte y una mirada de mediano a largo plazo, no pensando solamente en los 4 años en que dura un gobierno de turno. Los proyectos país se hacen con una mirada más larga. Perfecto, muchas gracias, Luis. También vamos a hablar sobre este tema de las licencias médicas en el bloque 2, donde también van a poder ahí opinar con respecto a eso. Raúl, ¿lo escuchamos? Muchas gracias. Bueno, estamos en un momento decisivo para el país y para nuestro futuro. Yo creo que eso lo compartimos los 4 aquí. ¿Y por qué es tan decisivo? Lo señalaba también Tamara. Aquí estamos frente a varias candidaturas de derecha que se van a presentar con
bastante seguridad en noviembre, y esas candidaturas representan a Chile Vamos, representan a republicanos y representan a libertarios, como nunca antes, con mucha fuerza electoral. Y por ende, entonces, el peligro de tener retrocesos democráticos, de los valores democráticos en que se ha construido nuestro país, especialmente desde la vuelta de la democracia, con muchas dificultades para que terminara el régimen de la dictadura y con Pinochet, y que esos retrocesos democráticos se han podido desarrollar, se tienen que continuar, y es muy importante que se pueda mantener esa democracia que existe en nuestro país y que están en peligro frente a las candidaturas de derecha que se están presentando. Y por ende, entonces, no podemos olvidar que quizás de las tres candidaturas, la más moderada, Evelyn Matei, señaló que hace poco, que eran inevitables las muertes después del golpe. Hay que señalar que al día siguiente del golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973, se dejaron de aplicar las instituciones democráticas y se dejó de aplicar el derecho internacional. Bueno, eso es algo que en estos momentos entonces nosotros tenemos que cuidar, tenemos que respetar, tenemos que proteger y tenemos que fomentar. Y por ende entonces es algo que la candidatura de Carolina Toá, con su historia de vida, con su pasado, con las luchas estudiantiles que dio en la dictadura, con la presencia que tuvo en los medios también, con Raquel Correa en programas que fueron importantes previo a la vuelta de la democracia, la historia de su padre, muy importante para nuestro partido. Entonces, esos valores democráticos nosotros sostenemos que es muy importante, y que yo creo que eso nos sitúa también dentro de esta coalición de gobierno, en que hay 4 representantes que están en esa coalición, y que es importante mantener, sin retrocesos democráticos, mantener también las conquistas de derechos individuales y sociales tan relevantes que se han ido desarrollando. Muchas de esas medidas las fue enunciando Luis Penchuleo, y por ende entonces es importante ratificar la relevancia que tiene esta primaria, haberse puesto de acuerdo, y que habiéndonos puesto de acuerdo y participar en esta primaria es un gran desafío y una gran oportunidad. Ahora bien, sin perjuicio de todo eso, evidentemente aquí hay ámbitos que nosotros consideramos que hay que corregir rumbos, hay ámbitos que nosotros consideramos que hay que tener una identidad propia, no basta con las fuerzas que estamos presentes aquí, hay que ampliarse hacia el centro, hay que ampliarse también hacia mayor cooperación pública y privada, hay que tener crecimiento, y ese crecimiento tiene que ser con mayor igualdad, pero es necesario inversión y crecimiento, y por ende entonces también hay importantes ámbitos que están presentes en el programa que se ha ido construyendo de la candidatura de Carolina Toá, y que tienen que ver también con medidas que hay que corregir rumbo en áreas, hay que avanzar también en seguridad y en infraestructura, y por ende nosotros pensamos que hay que ampliarse también a la conquista de un mayor electorado. Gracias. Muchas gracias, Raúl, te lo agradezco. Daniel, bueno, le damos la palabra a usted ahora para que también se exprese ahí Sí. sobre lo que nos tenga que comentar. Mira, Lo escuchamos. Mira, el contexto en el cual hoy día estamos pisando, en el cual estamos ubicados, es desastroso, lapidario, preocupante. O sea, hoy día está la actividad pública, la fe pública, la actividad política está cuestionada seriamente por la opinión pública. Por otro lado, en la última CEP, que es una de las encuestas más serias e importantes, pone a los partidos políticos y al Congreso Nacional lo más abajo del ranking respecto a la aprobación de la ciudadanía. Por otro lado, tenemos en entredicho el sistema democrático,
el contexto en el cual hoy día asistimos a esta primaria, que es un esfuerzo del sector progresista de la centroizquierda de poder definir con la ciudadanía al único abanderado de nuestro sector, es un escenario bastante complejo respecto a la construcción de confianza, a la adhesión ciudadana respecto a la participación de esta primaria, que además está enmarcada con un voto voluntario, si no me equivoco. Entonces, el escenario es preocupante porque hoy día vemos que las instituciones que más gozan de buena salud, por decirlo de alguna manera, es la PDI, Carabineros, las universidades, los municipios, la radio. Entonces, al desafío al cual nos enfrentamos hoy día, en el contexto, en el escenario, yo creo que es un llamado a quienes elegimos la vía política y elegimos la vía institucional partidaria para motivar a los ciudadanos. Yo creo que el esfuerzo va a tener que ser monumental y gigantesco. Yo creo que si no somos capaces de superar el 1,5 millones de ciudadanos en las 16 regiones que asistan a nuestra primaria, donde volvamos a recuperar, ¿cierto?, la confianza, la credibilidad y la fe pública, yo creo que estaríamos avanzando y dando un paso hacia el futuro, ¿cierto?, respecto a lo que está pasando hoy día en un contexto donde venimos de la pospandemia, venimos de 2 procesos constituyentes y hay una fatiga comunitaria, hay un agotamiento social. Y si los partidos y nuestras candidaturas no logran sintonizar con ese Chile profundo, con el malestar y con la desconfianza, y sobre todo con las nuevas generaciones que aún más lejos ven la política, yo creo que estamos en un escenario de caldo de cultivo. Ya lo estamos viendo con los populismos, ¿cierto?, extremos que están instalándose en el concierto internacional y que Chile no es ajeno. Y por último, la candidatura Jaime Mulet, regionalista verde. Sin duda, quienes estamos en política aspiramos a la transformación, al cambio. Nuestro proyecto regionalista verde es un proyecto de cambio. Obviamente que lo bueno hay que mantenerlo, profundizarlo, ¿cierto?, de nuestro gobierno, el presidente Boris, pero al mismo tiempo somos un programa de cambio, una candidatura de cambio que busca modificar el modelo y hacerlo sustentable y ambientalmente sostenible. Y eso requiere el esfuerzo de toda la institucionalidad y sobre todo de la sociedad civil, que debe acompañar este proceso programático. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos con el bloque 1. Estarán una breve introducción. Tamara, te escuchamos. Sí, es que con el nerviosismo de responder la primera pregunta se me olvidó responder la segunda. No sé si puedo responderla ahora cortito para avanzar, porque creo que es importante también aclarar que con el gobierno de Gabriel Boric somos parte, pero también tenemos matices importantes sobre las reformas estructurales que necesita el país. Nuestro gobierno va a seguir trabajando como lo ha hecho la compañera Yanet Jara, impulsando reformas que vengan a transformar la vida y la realidad de nuestros habitantes. Entonces, ese es el enfoque que va a tener el gobierno de Yanet Jara, por ejemplo, impulsando el sueldo vital y no el sueldo mínimo, también el trabajar en poder dejar la AFP y llegar a un sistema, un modelo solidario, y así poder ir cambiando cosas estructurales que a gritos nos piden los habitantes de nuestro país. Gracias, Tamara. Muchas gracias, Tamara. Bueno, Juan Carlos. Sí, gracias. Decir que nuestros auditores, por cierto, que pueden participar de estas conversaciones, de estos diálogos, ya sea vía WhatsApp o en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y en el WhatsApp, que es el más 569 36 10 06 57, más 569 36 10 06 57. Esperamos sus intervenciones ciudadanas. Pasamos al segundo tema, como decía Viviana, y esto tiene que ver con el desarrollo económico y energía desde la perspectiva regional, por cierto, que es de lo que se trata. En ese bloque de crecimiento económico, empleo, inversión sostenible y energías limpias, ¿qué modelo de desarrollo se propone en este sector y para nuestra región? No sé, Viviana, si vamos a cambiar el orden o mantenemos la misma
Yo creo que continuamos con el orden para, bueno, seguir así mismo. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que estamos bien, ¿o no? Sí, estamos bien. Continuamos. Usted es conservadora. Bueno, entonces vamos con la compañera comunista en esa misma pregunta. ¿Qué modelo de desarrollo propone el sector, en este caso de la candidata Janet Jara, para nuestra Araucanía? Bueno, el modelo que propone nuestra compañera, o bueno, que propone la ciudadanía, un modelo que cambie la lógica de la explotación de los recursos naturales, que no tenga ningún valor agregado, como ocurre, por ejemplo, con la madera, con justicia social, dotando a las comunas más pobres mayores recursos para su desarrollo. Un modelo descentralizado para que nuestra región también pueda participar en las decisiones del país, donde también la educación juega un rol fundamental con una perspectiva de pertenencia territorial. El Estado cumple un rol clave en ese sentido, sobre todo en políticas públicas que incentiven esta transición, tanto como en subsidios públicos como en privados, e inversiones en los recursos renovables para así invertir, por ejemplo, en nuestra región. Ok. El compañero Luis Penchuleo, entonces. Sí, lo que proponemos nosotros con la candidatura de Gonzalo Vinter en materia económica es, en primer lugar, conformar un Comité Nacional de Desarrollo Productivo que sea liderado por el gobierno, por el Estado, por el presidente de la República, que agrupe a todas las carteras relacionadas con lo productivo en el país y que también invite al mundo privado para pensar en un modelo de desarrollo económico, hacer las transformaciones necesarias, pero que generen bienestar a la sociedad, a los chilenos y chilenas en el territorio, y que el Estado sea un ente principal en el sentido de guiar estratégicamente el desarrollo económico del país y no dejarlo al libre mercado, como está ocurriendo al día de hoy, porque sabemos que si solo se lo dejamos al mercado, los mercados no velan por el bienestar de la mayoría de los habitantes del país, velan por optimizar las ganancias, la rentabilidad de las grandes empresas, de los grandes sectores económicos y productivos, y por lo tanto ahí es donde tiene que estar el Estado fuerte para decir, bueno, estratégicamente hay que apostar por esto. Tenemos que ese desarrollo productivo tiene que dejar de basarse en materias primas, como está ocurriendo hoy día en el país, de que Chile tiene un tremendo potencial económico, pero lamentablemente los principales sectores de la economía, exceptuando servicios, por supuesto, están basados en la explotación de las materias primas. Tenemos la minería, tenemos el rubro forestal, el rubro pesquero, pero son en el fondo explotaciones de materias primas en donde vendemos en bruto y terminamos comprando más caros los productos procesados, y por lo tanto es una matriz económica desventajosa para el país frente a las grandes potencias. Chile está ubicado en un sector estratégico del mundo, somos uno de los países que tiene la mayor cantidad de costas, estamos de cara al Pacífico, somos uno de los países que tiene la mayor cantidad de tratados de libre comercio, y por lo tanto toda esa característica que se ha venido acumulando en la era democrática, Chile hoy día la puede explotar para transformarse también en una plataforma para que otros países decidan invertir aquí, desde aquí vender sus productos hacia el mundo. Y el cuidado del medio ambiente es fundamental. Se tiene que cuidar la casa. La única casa que tenemos nosotros, que es nuestro entorno, nuestro ambiente, no puede seguir estando a expensas de la explotación, de la ambición del gran empresariado, de las grandes corporaciones internacionales, que muchas veces vienen y contaminan en el país, pero dejan un muy poco desarrollo. Y en ese sentido se tienen que promover los mercados y la estrategia de desarrollo productivo que sean sostenibles ambientalmente, y ahí es clave definir una estrategia en la generación de energías limpias, ¿ya? Como el tema solar, o en esta región una combinación de ambas, la energía eólica y la energía solar, y por otro lado también promover sectores de la economía que sean sustentables, como el turismo, por ejemplo. Y en nuestra región tenemos una tremenda oportunidad. Somos una región que tiene una belleza paisajística que está a la vista, somos una región que tenemos una diversidad cultural que está a la vista, y eso se tiene que combinar con una estrategia y una alianza público-privada para desarrollar la región y poner el acento en ese tipo de situaciones, de sectores de la economía, pero que finalmente generen mayor bienestar. Y por otro lado, el turismo, como la generación de energía, tanto en pequeña escala como en mediana y gran escala,
finalmente genera una actividad económica que reparte mejor la riqueza y que por lo tanto genera bienestar en los habitantes de la región y del país. En términos generales, ahí está la filosofía, ahí está nuestro pensamiento político respecto de cómo manejar el desarrollo del país, de la región, y es lo que promovemos en la candidatura de Gonzalo Vinter y que le estamos ofreciendo al país. Okay, muchísimas gracias. Raúl Alar. Bueno, en el programa de nuestra candidata Carolina Toá se establece ahí varios puntos de énfasis y uno de ellos es un crecimiento sostenible, verde y digital. A mí me parece que esto es muy importante para nuestra región de la Araucanía, por las características que tenemos, que se desarrolle de esa manera y que haya una industria forestal sostenible, inclusiva, con respeto al medio ambiente. Ahí hay también un factor importante que nosotros valoramos, la Comisión de Paz y Entendimiento, se valoran los acuerdos transversales que se lograron y también valoramos que se hagan las presentaciones necesarias para poder dar resolución a estos temas que tanto han afectado a nuestra región. Y especialmente también que haya un modelo agrícola más equitativo. Entonces, es fundamental para ese desarrollo sostenible que esas dos áreas sean abordadas de una forma necesaria. Nosotros creemos que nuestra candidata Carolina Toá, con la experiencia que ha tenido en distintos cargos, ofrece gobernabilidad y ofrece poder realizar los diálogos y los acuerdos y las propuestas necesarias para lograr avances sustantivos en esa área y en otras más. También en ese sentido, también creemos que es importante que el SEIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, también pueda lograr bajar los plazos en las tramitaciones sin que se reduzcan los estándares, pero sí bajar los plazos para que se puedan desarrollar los proyectos con respeto al medio ambiente, pero también manteniendo los estándares. Y para eso entonces es importante que se vayan dando esas señales desde el ámbito público, desde el ámbito gubernamental, para poder ir logrando esa medida. En cuanto al empleo, también se piensa que es absolutamente indispensable fortalecer a las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Eso es fundamental para nuestra región de la Araucanía y que eso se pueda lograr también con incentivos que puedan fomentar también el empleo de los jóvenes. En la región de la Araucanía hay muchas universidades, hay centros de formación técnica, hay institutos profesionales, pero los jóvenes después no tienen acceso al trabajo. Tienen que acreditar experiencia que no la tienen y por ende se dificulta. Y en ese sentido entonces también tiene que haber una mayor flexibilidad de empleo para los jóvenes con incentivos para eso mismo. Y un emprendimiento que yo creo que es una gran virtud, una gran potencialidad que tiene nuestra región de la Araucanía y que es necesario, la pandemia lo demostró, la importancia de poder darle mayor fuerza al emprendimiento individual y familiar, tan importante para las mujeres especialmente también en nuestra región de la Araucanía y para el fomento de emprendimiento en el área intercultural, que yo creo que es de una potencialidad tremenda y que nosotros tenemos que ser capaces como región de dinamizar. Ok, gracias Raúl. Y finalmente, Daniel Sandoval, respecto de esta misma pregunta. Sí. Mira, una distinción que debemos hacer con lo que no hizo o no pudo hacer la concertación en su momento fue modificar el modelo, que es bastante complejo porque se requiere una fuerza política y además social que acompañe la gobernanza de los gobiernos de turno. En su momento, bueno, se estableció, ¿cierto?, el modelo neoliberal que profundizó la presencia del mercado, donde prestó servicios desde educación a salud, la previsión, en fin. Y en ese sentido nuestra candidatura representa un eje no estatista, entendiendo que se requiere la coordinación público-privada y la alianza público-privada, pero con un Estado que regule fuertemente, que demuestre los bordes
y que permita la inversión privada para generación de empleo, en un modelo sustentable, sostenible, verde, donde junto con tener en el centro las personas, estén también la naturaleza, los animales, ¿cierto? Respecto a esta convivencia económica que requiere efectivamente poner el foco y el eje, aterrizando nuestra región, en las MIPYME. El 70% de la fuerza laboral de la Araucanía está concentrada en las MIPYME, está concentrada en los servicios y el comercio. Y ahí es donde se requiere, obviamente, ir avanzando junto con la academia, las universidades, también con la red de fomento que tiene el Estado, Corfo, Cercotec, FOSIS, ProChile, incluso para salir hacia afuera respecto a lo que tiene la Araucanía en turismo, agroindustria, en la pequeña agricultura familiar campesina, en el cooperativismo también, que es un modelo que lamentablemente no se le ha puesto el incentivo y los instrumentos para que esas cerca de 300 cooperativas que existen en la Araucanía puedan tener un acompañamiento que les permita lograr esa autonomía económica, generar empleo y no ser una carga del Estado. O sea, acá en la Araucanía permanentemente vemos cómo a la falta de control y seguimiento de la ejecución de planes y políticas públicas y presupuestos de respecto a qué es lo que se ha hecho con la inversión pública en los emprendimientos y en las MIPYMES, hay muchos que al final quedan codependiendo permanentemente, ¿cierto?, del Estado para seguir una actividad económica. Yo creo que ahí hay un desafío tremendo respecto a seguir transfiriendo competencias, facultades y atribuciones a los municipios como instrumentos de apalancamiento de innovación, ciencia y tecnología junto a las universidades, y ver cómo las potencialidades que tiene la Araucanía pueden ser el instrumento clave de desarrollo económico sustentable en nuestra región. El turismo ya lo está demostrando. Creo que hay que hacer un fuerte énfasis y sin duda, para ir también terminando con los conflictos socioambientales que hoy día existen en la Araucanía, sumado a la permisología, donde el privado también requiere tener certezas para invertir, ¿cierto? Pero eso no puede ser a cualquier costo de agilizar la tramitación de la inversión privada, ¿cierto? Si esta no está pegada a la defensa y al cuidado del patrimonio ambiental. Así es que estamos en esa línea, verde, azul también por el agua, para tener presente la gestión del recurso hídrico como un eje central respecto a la sostenibilidad en un contexto de cambio climático, calentamiento global, y además transferir el poder al territorio a través de una política pendiente que todos los gobiernos lo han dejado debajo de la alfombra. Lo hizo Piñera, Bachelet lo impulsó, pero quedó ahí tramitándose en Contraloría, que es la política de ordenamiento territorial, que también nos va a permitir, ¿cierto?, que las industrias y las actividades económicas que se quieren instalar en el territorio tengan certeza respecto a la zonificación donde se deben instalar. Eso genera claridad, elimina las tensiones con los territorios y las organizaciones y permite que la inversión genere empleo, ¿cierto?, con respeto al medio ambiente y una participación ciudadana activa y radical respecto a las decisiones que ocurren en el ámbito económico en nuestra región. Eso, gracias, Daniel. Gonzalo, gracias. Gracias, Daniel. Y para ir cerrando este tema o esta, ¿cómo se llama?, este bloque de desarrollo económico y energía desde la perspectiva regional, también debo decir a nuestros auditores que nos sigan en Facebook, que nos busquen en Facebook y en Instagram, en la Radio Araucanía Andina, y por supuesto, pues, vía WhatsApp en el más 569-3610-0657. Estamos en un tema hablando de la cuestión económica. La pregunta es ¿cuál es el rol del Estado en la transición energética? Sin embargo, también yo debiera decir o agregar a esa pregunta dos cuestiones que me parece que son sustantivas. En el caso de la provincia de Malleco, de las 10 comunas más pobres del país, 6 están en Malleco. En el caso, por ejemplo, ya que Daniel lo mencionaba, el tema del turismo y estas cosas, ocurre que para que una persona se regularice, o sea, decir que pueda pagar sus impuestos y estar de forma legal, se tarda como 3 años en poder que ese emprendimiento tenga
no solo el beneplácito del Servicio de Impuestos Internos, sino que luego la resolución sanitaria, luego la recepción municipal en definitiva. Sin embargo, toda esta actividad se ve ensombrecida finalmente con el comercio ilegal, la irregularidad, ya sea en el caso, por ejemplo, Villarrica de Pucón, que gente de fuera, en este caso de Santiago, compra un departamento cerca del lago y luego los arrienda por estas, ¿cómo se llama? Airbnb o Booking, etc. A partir de ahí, ¿cuáles entonces serían el rol del Estado en esta situación? Más que la transición energética, el rol del Estado que debiera tener presente que esto se trata de pobreza y cómo salimos de ahí partiendo del Estado. Tamara, no sé si te queda clara la pregunta para seguir en esta conversación. Sí, claro, quería consultar, ¿podría partir otro para poder Bueno, Luis Penchule. Sí, bueno, nosotros sostenemos como un ideal político ideológico de que el Estado es el que define estratégicamente el desarrollo del país. Estamos claramente coincidentes, yo creo, con la mayoría, con las 4 candidaturas de acá, de que acá ninguno está pensando en una a rajatabla del bienestar mayoritario de la sociedad, y por lo tanto tiene que impulsar, tiene que dar facilidades, tiene que definir estratégicamente qué sectores de la economía se tienen que priorizar y dar facilidades también para que el mundo privado pueda invertir allí. En nuestra región de la Araucanía, lamentablemente, tenemos un rezago que ya es estructural y que se arrastra por más de un siglo, desde que se anexa territorialmente este territorio, mucho después de que el Estado hace su nacimiento como república en Chile. Y eso ha generado un desbalance y una situación anómala del punto de vista del desarrollo, porque nos encontramos con un rezago estructural histórico y que además tiene una profunda asimetría entre un amplio sector de la sociedad versus las grandes corporaciones que mayoritariamente tienen sus inversiones acá, y por otro lado tenemos potencialidades que no han sido bien aprovechadas. Una de ellas, por ejemplo, el tema agrícola, ¿ya? Un país, la agricultura y la mayoría de las potencias protegen su agricultura porque la agricultura genera la base y la soberanía alimentaria de la población. Y hoy día nosotros con este cambio climático tenemos una oportunidad como país, pero particularmente como región, en el sentido de que se pueden producir productos agropecuarios que a lo mejor hace un par de años, hace tiempo atrás no se podían producir. Ya tenemos esa potencialidad, y por lo tanto el Estado tiene que identificar esas falencias. Y acá en la provincia de Malleco, tú bien lo decías, tenemos gran parte de las comunas que son consideradas las más pobres del país por distintas circunstancias, y por lo tanto allí el Estado necesita tratar de equiparar eso, no solamente propiciando la inversión privada, sino que metiendo con fuerza la inversión pública. El Estado también tiene que ser un Estado inversor y generar transformaciones para que pueda recaudar más y pueda recaudar mejor. Un solo dato: en la estructura global de la economía chilena, el 1% de la población más rica del país tiene el 49,6% de la riqueza, el 1%. Y el 50% más pobre tiene una riqueza negativa, es decir, tiene un menos 0,6% de la riqueza. ¿Por qué es negativa? Porque acumula deuda. Es una población ampliamente endeudada. Y eso es terrible porque nos transforma en el país más desigual del mundo. Y por lo tanto, en una situación de desigualdad social, estructural, de distintos factores, es muy difícil lograr el desarrollo, y por lo tanto allí se requiere también invertir en derechos sociales que se garanticen, como la educación, como la salud, porque una de las cuestiones clave del desarrollo es invertir, como dice el profesor Massa, en el recurso natural más importante que tiene un pueblo, que tiene un país, que tiene una nación, en este caso, que es el cerebro de la gente.
y allí necesitamos con fuerza impulsar de que la gente pueda acceder a una educación buena, gratuita, de calidad, porque eso le va a brindar mejores oportunidades en la vida y además va a poder pensar y diseñar una estrategia, una idea innovadora de desarrollo desde su propio espacio, desde su propio territorio, y evitar un flagelo y una anomalía que hemos tenido nosotros como región y particularmente en la provincia de Malleco, en donde por mucho tiempo, por muchas décadas, hemos visto que la gente se va del territorio porque busca nuevas oportunidades y no ve posibilidades de desarrollo en el territorio. Lo que tenemos que hacer es abrir esas ventanas, abrir esas puertas para que los jóvenes puedan proyectar sus talentos, su habilidad en este territorio, pero para eso necesitamos que el Estado genere las condiciones en alianza con el sector privado. Y vuelvo a repetir, el tema del turismo es clave, el tema del desarrollo productivo agrícola es clave, y por supuesto mejorar en los aspectos de la burocracia que hoy día dificultan, como por ejemplo la excesiva lentitud en la tramitación de un emprendimiento, por ejemplo por servicios de impuesto interno, por la resolución sanitaria, etcétera, por la permisología, como decía Daniel, y allí hay que ir innovando, hay que ir simplificando los procesos y aprovechar de buena manera las tecnologías, el internet, porque hoy día todo eso se puede regular y hacer en línea y estar interconectado a las distintas instituciones, y que no necesariamente la persona o el emprendimiento, el empresario, el pyme, vaya de puerta en cada una de las instituciones tratando de resolver el tema, sino que se pueda estar conectado en un circuito y desde un clic, desde su computador, pueda ir viendo en qué punto de la tramitación está su trámite y ver con qué dificultades tiene y poder tener una retroalimentación lo más rápida posible. Por lo tanto, en términos bien someros, eso es lo que nosotros actualizamos, en particular para la región de la Araucanía y para la provincia de Malleco, que tengo entendido en donde la gran mayoría de nuestros auditores hoy día nos sintonizan, son de acá de la región, de la provincia de Malleco y de la parte andina específicamente. Exactamente. Muchísimas gracias, Luis. Raúl. Bueno, a mí me parece muy importante la pregunta que ha hecho Juan Carlos, y en ese sentido, en el programa también se señala la importancia del crecimiento, y ese crecimiento, la necesidad de poder duplicar el Producto Interno Bruto en los próximos años para generar también ese crecimiento para poder distribuir mejor entre todas las chilenas y los chilenos y todos los que habitan en nuestro país. Ahí creemos que es necesario también que se rebaje el impuesto de primera categoría a aquellas empresas que logren invertir mejor, generar empleo y mayor producción. Eso tiene que ser algo cuantificable, medible, y es posible realizarlo, porque aquí tiene que haber una inversión del mundo privado importante. Y eso se tiene que también sintonizar con una menor burocracia, esto de la permisología que se ha dicho. Bueno, en nuestra región es especialmente dramático en muchos casos lo que se demora en el mundo rural, el acceso a agua potable rural, la APR, eso puede durar 10, 12, 15 años. Bueno, y por ende entonces eso también es algo que hay que ir mejorando la eficiencia de los procesos, de los procedimientos y de los permisos para poder lograr políticas públicas que causen impacto donde más se necesita. Y en ese sentido, la inversión por el Estado en el gasto público pasa a ser también, junto con los privados, también el Estado tiene que desarrollar con mucha mayor fuerza, y en nuestra región especialmente, en infraestructura para conectividad, tantos caminos que hay en nuestra región. Eso se requiere mejorar la conectividad de nuestra zona, hay que también mejorar el transporte público, hay que, en el programa de Carolina Toá se establece la necesidad de poder ir construyendo 100.000 viviendas por año para poder erradicar los campamentos. Eso requiere un esfuerzo no solamente de los privados, se requiere un esfuerzo público relevante para poder realizarlo. Y entonces, y por último, en la pregunta que señalaban también, la importancia de la energía limpia, renovable, dar fuerza al litio, dar fuerza al hidrógeno verde,
dar fuerza al cobre verde, distintas soluciones para poder ir desarrollando un país en pleno siglo XXI y que es necesario también ir dándole valor agregado a la inversión que se realiza. Gracias, Raúl. Entonces, perdón, Daniel. Sí, mira, muy breve. Bueno, estamos claros que nuestro contexto es de crisis ambiental profunda, y eso requiere que el Estado asuma un rol de promover, coordinar planes, programas y políticas públicas tendientes a mejorar nuestra huella ambiental. Ahí nuestro programa y nuestra candidatura con Jaime Mulet, por ejemplo, entre una de las líneas de gestión está avanzar hacia 1 millón de techos solares para avanzar también hacia la autonomía eléctrica. Por ejemplo, está la electromovilidad, que gradualmente se ha ido instalando en Chile. Tenemos también el tema de las energías renovables. En nuestra región hay parques eólicos que supo negociar el municipio de Renaico en su momento con la comunidad, donde fue un win-win, un ganar-ganar, ¿cierto? Respecto a la instalación de inversión, respecto a una transición energética que Chile debe liderar y promover, porque en juego está el bienestar de la comunidad, de las personas. Entonces, hoy día cuando vemos, ¿cierto?, el aire contaminado, las aguas contaminadas, vemos cómo busca tensionarse la legislación también en torno a seguir promoviendo el modelo extractivista de destajo versus una política nacional energética que busca, obviamente, resguardar una huella ambiental que permita combatir el calentamiento global. Requiere, ¿cierto?, de la participación del Estado, la sociedad civil y las universidades. Las universidades tienen un rol fundamental: innovación, ciencia, tecnología, investigación y desarrollo. Y que las tesis no queden ahí, ¿cierto?, y los papers y los ensayos no queden en alguna biblioteca de la universidad, sino que se ejecuten con la comunidad, con la sociedad civil, para ir transformando, ¿cierto?, y transitando a un modelo energético sustentable y sostenible. Gracias. Gracias, Daniel. Entonces, volvemos a Joana. Nos queda Tamara. Tamara. Sí, Tamara. Ya, muchas gracias. Respecto a la pregunta, es que Janet Jara en el programa hace referencia al modelo que queremos un modelo de Estado de derechos garantes. Muchos de los recursos del Estado no llegan en forma directa y oportuna a las personas que se necesitan en realidad. Esto no es casualidad, responde a una lógica estructural impuesta por muchos años en Chile, conocida como el modelo subsidiario, ¿cierto? Este modelo no se hace cargo ni garantiza los derechos, sino que actúa como financianista de privados, sean empresas o fundaciones, para que ejecuten esto esencial donde debería estar el Estado, ¿cierto? Y lamentablemente en muchos casos estos dineros no llegan del todo a la ciudadanía y a la gente que lo necesita. Un ejemplo es el caso Fundaciones acá en nuestra región, el caso Manicure, ¿cierto?, donde se supone que debería llegar la plata, pero nunca llegó a su destino. Y esto finalmente genera desconfianza en la ciudadanía, sino también que profundiza la desigualdad, porque deja sin ayuda a quienes más lo necesitan. Janet Jara plantea en su programa que esto no se resuelve con más control, sino que se necesita un cambio de paradigma. En su programa propone superar el Estado subsidiario y avanzar a un Estado social, democrático, de derechos, con base en una nueva constitución finalmente. Esto significa que el Estado debe volver a tener la capacidad de gestión con funcionarios públicos y finalmente que la fiscalización debe ser autónoma, transparente y con participación de la ciudadanía real finalmente. Ok, muchísimas gracias. Seguimos,
ya pasamos en este caso entonces al bloque 2. Viviana. Sí, bueno, vamos a continuar con el bloque 2, que tiene que ver con salud, un tema que ha estado bastante ahí en los periódicos, en las radios, en los diferentes medios, el tema de la salud, ¿cierto? Con las licencias médicas. Pero voy a preguntarles algo. ¿Cómo avanzamos hacia un sistema de salud mucho más equitativo y eficiente? Pensando, ¿cierto?, en todas las falencias que tiene el sistema de salud, con CEFAM muchas veces que están colapsados, ¿cierto? Infraestructura que falta muchas veces en las zonas rurales. No sé, bueno, ¿cómo avanzamos hacia una salud un poco más equitativa, donde las personas no tengan que esperar tantos años para una intervención quirúrgica, por ejemplo? Le doy la palabra a Daniel. ¿Quieres comenzar tú? Bueno, un sistema de salud más eficiente, Equitativo, equitativo. más Bueno, ahí hay un humano. esfuerzo, así es. Yo creo que ahí hay un esfuerzo respecto a la coordinación multisectorial, la infraestructura, el financiamiento y también la promoción de los profesionales que requiere el sistema de salud. Principalmente también vinculado al tema de la vocación y la ética, que hoy día está tan en entredicho, pero yo creo que es fundamental hoy día. La cara más cerca de la salud es la que está en el barrio, la salud primaria. Y en ese contexto la salud primaria efectivamente requiere un aporte sustantivo y una decisión política clara respecto a ir acercando la inversión y la infraestructura de salud a el barrio, a escala humana. Hoy día vemos, por ejemplo, cómo por muchos años la comuna de Padre Las Casas promovió, impulsó contar con su recinto hospitalario. Era una comuna que no tenía su hospital. Durante 20 años bregaron, ¿cierto?, para tener su recinto hospitalario, y hoy día está ahí repleto de pacientes, lleno de pacientes. Hoy día vemos, por ejemplo, en lo que es la Araucanía andina, en el caso de Cunco Milipeuco, los dializados tienen que venir a Temuco, al hospital regional, y aún no cuentan, ¿cierto?, con centros de diálisis que permitan tener un acceso a escala humana, ¿cierto?, respecto a una atención de salud más humana, cercana, eficiente y equitativa. Yo creo que tenemos un desafío grande respecto al tema del acceso oportuno a la salud. Es un problema que hemos heredado permanentemente. Vemos cómo hoy día, a raíz de las licencias médicas, se desnuda cómo algunos médicos utilizaron esta licencia para estar operando en el sector privado, dejando, ¿cierto?, sin atención a quien está en esa lista de espera durante 3, 4, 5, 6 años. Vemos hoy día cómo está también la crisis en el comité oncológico, donde al parecer hay 3 profesionales en un proceso sumario, porque tampoco se está abordando el proceso oncológico como debiera ser, con muchos pacientes que no quedan en tabla, son postergados arbitrariamente, y no hay un protocolo que permita darle certeza a los pacientes para acceder a un trato oportuno y digno. Yo creo que es un tema grande, es un tema complejo, y que hoy día incluso parte de las partidas, valga la redundancia, del Ministerio de Salud están desfinanciadas. Entonces, el tema de la salud pública yo creo que es un tema profundo, complejo, que requiere una cirugía profunda, y todas las encuestas después de la seguridad tienen a la salud como una de las principales prioridades de la ciudadanía. Así que ahí tenemos una tarea, y obviamente que esto se debe hacer con el colegio médico, con los gremios profesionales de la salud, con la sociedad civil, para ir reformando nuestro sistema para que le ponga un rostro más humano a la atención de la ciudadanía. Muchas gracias, Daniel. La misma pregunta para Luis. Pinchuleo, ¿lo escuchas, cierto, Luis? Sí. Bueno, la misma pregunta: ¿cómo avanzamos hacia una salud mucho más equitativa, accesible, humana para todas, para las zonas rurales, para las zonas urbanas, ¿cierto?, que se ven muy fuertemente afectadas, sobre todo en las zonas rurales? Sí,
No cabe duda que la región de la Araucanía tiene postergaciones y su alta ruralidad. Algunas zonas como Lonquimay, por ejemplo, que en extenso tiempo durante el año incluso se encuentran con sectores aislados. El Estado necesita hacer presencia en materia de salud y en otras materias también, en aquellos lugares donde a la gente le cuesta más llegar a un centro de salud. Solo datos: postas rurales siguen faltando en la región de la Araucanía. Y eso tiene que ver con una inversión del Estado, pero también con una mejora y una eficiencia en la inversión de lo público y combatir con fuerza la corrupción. Tamara mencionaba el caso Fundaciones y el desfalco que todos hemos conocido en la región de la Araucanía y que ocurrió en el gobierno regional, con los millones de pesos que hoy día está investigando la Fiscalía. Se podrían haber construido 42 postas rurales en la región de la Araucanía. Es decir, 42 postas rurales que se dejaron de construir en la región de la Araucanía y que sin duda hubiesen estado mucho mejor ocupados los recursos públicos, y hoy día una buena cantidad de la población rural, de comunas pobres, pequeñas de la Araucanía, podrían sumar un centro de salud asistencial. ¿Y por qué digo esto? Porque la salud primaria es clave en esta infraestructura de salud pública que tiene que dotarse el país, porque muchos de los problemas que hoy día enfrentan los ciudadanos del país, y particularmente en la región de la Araucanía, tiene que ver con un diagnóstico tardío, en donde ya las enfermedades han avanzado durante mucho tiempo y recién se le encuentra un diagnóstico, y por lo tanto muchas veces ya es difícil a un cáncer, por ejemplo. Una situación humana compleja de salud de algún familiar, de algún conocido, porque hubo una negligencia estatal, porque no hubo un servicio adecuado, porque no hubo un centro asistencial que detectó a tiempo la enfermedad. La salud primaria, por lo tanto, es necesaria y es fundamental, y todos los países que tienen sistemas de salud decentes tienen fortalecido la atención primaria en materia de salud. Y por otro lado, Chile tiene que generar una política pública de prevención de enfermedades, promover la vida sana. Muchas de las enfermedades derivan de comportamiento, de patrones de comportamiento, de costumbre en la cotidianidad, en la habitualidad de una persona, y que por lo tanto va generando después en enfermedades crónicas. Hoy día nosotros tenemos altos índices como país, como región, de enfermedades crónicas, o sea, un alto número de personas que sufre de diabetes, que sufre de hipertensión, y que lamentablemente esas enfermedades son la puerta de entrada para otras patologías y que después van perjudicando la salud de las personas. Y por lo tanto allí también se necesita, para atender eso, lo decía Daniel, centros de diálisis pensando en la comodidad y en la humanidad de la gente, en donde no tengan que trasladarse durante tanto tiempo y durante tantos kilómetros para poder asistir a un centro de diálisis. Necesitamos también que Chile busque una estrategia para aumentar la cantidad de profesionales y de especialistas que hoy día faltan en el país, y generar una política también de incentivo de aumentar el número de en el país, pero que también puedan retribuir de alguna manera, de una manera mucho más generosa, la formación hacia los centros de salud públicos en el país. Hoy día lamentablemente se nos está escapando muchos de los especialistas, de los médicos que muchas veces forma el Estado, pero que se terminan trabajando en las clínicas, en los centros de salud particulares, y cometiendo abusos, como también ya se decía acá, porque se dejan de atender en los hospitales, en los centros de salud públicos, y terminan priorizando a los pacientes que pueden pagar en el sistema privado. Así es que el Estado ahí tiene que entrar con fuerza en invertir y de generar ahí una red hospitalaria mucho más potente. Por lo menos la región de la Araucanía necesita 2 o 3 hospitales ya de mediana y de alta complejidad, porque el Hospital Regional de Temuco está totalmente saturado, Padre Las Casas ya se está saturando, y Lautaro, que fue uno de los últimos hospitales en construirse, hoy día también está saturado. Hay listas de espera que han crecido enormemente, y por otro lado los servicios de urgencia, que particularmente en esta época, hoy día, o sea, ni Dios lo quiera, enfermarse, ir a un servicio de urgencia son por lo menos 4 o 5 horas de espera según la gravedad de la enfermedad.
Así que por lo tanto ahí necesitamos también fortalecer esos espacios de atención mucho más prolongados, pero insisto, la atención primaria es clave para evitar que las enfermedades se agudicen, y por otro lado una política de prevención en materia de salud. Muchas gracias, Luis. Claro, como tú dices, lo rural es complejo, más aún si faltan ambulancias, por ejemplo, porque ni Dios quiera uno enfermarse en una zona rural sin ambulancia. Uf, complejo ese escenario. Bueno, le voy a dar el pase ahora a Raúl, con la misma pregunta, Raúl. Luego les voy a preguntar sobre el tema de las licencias para que igual me den ahí su opinión con respecto a eso. Muchas gracias, Viviana. Bueno, a mí me parece que este tema de salud es realmente fundamental que se aborde de adecuada manera en nuestro país. Hay que señalar con claridad, desde 1952, Chile estaba desarrollando un sistema nacional de salud que era líder en Latinoamérica por el fortalecimiento de la salud pública que estaba teniendo con impacto en nuestra población. Ese crecimiento, ese desarrollo del sistema nacional de salud se vio interrumpido con la dictadura, se debilitó el sistema público y se privilegió el sistema privado. ¿Qué es lo que tenemos nosotros con la Constitución de 1980 y desde la vuelta de la democracia, que no se han podido hacer los cambios necesarios en esa área? Tenemos un seguro público, FONASA, en que estamos más del 80% de la población socioeconómicamente menos acomodada, con mayores riesgos sanitarios, y hay menos de un 15% de la población en el sistema privado del seguro público, de la ISAPRE, socioeconómicamente más acomodado, con menos riesgos sanitarios, y por ende el Estado, con la libertad de elección en salud que está establecido constitucionalmente, no puede aumentar el presupuesto para financiar adecuadamente un sistema que solvente a más del 80% de la población. Esa es una crisis que nosotros tenemos en nuestro país, y que cualquier mejora que se quiera hacer para el sistema público, para el seguro público de FONASA, se considera que es una discriminación arbitraria en contra de la ISAPRE y de los privados. Esa es una situación que debe ser modificada a la brevedad, y va a ser un impulso que se tiene que dar en un futuro gobierno, porque esta situación no se puede seguir dando en nuestro país. En ese sentido también hay que señalar la importancia de fortalecer la atención primaria cerca de los territorios, porque las medidas preventivas son las que van a también poder solventar los costos para poder financiar un nuevo sistema en ese sentido. Y también reconocer que una de las reformas que se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos fue precisamente el Plan Auge. Ese Plan Auge de garantía explícita en salud, que empezaron con 69 enfermedades que estaban garantizadas, tanto en el sistema público como en el sistema privado, tratando de darle una universalidad, al menos respecto de esas enfermedades, se ha ido aumentando a más de 80, y eso ha sido un mecanismo importante. También en este gobierno de Gabriel Boric, el copago cero en FONASA también ha ido incrementando la universalidad, pero la universalidad en el sistema público, no una universalidad teniendo en cuenta toda nuestra población, y ahí es donde se pierden los recursos necesarios para financiar a más del 80% de la población que nos encontramos en el sistema público. Ahí radica la gran dificultad que se tiene actualmente. Y para terminar, en el tema también de la salud rural, la necesidad de que hayan políticas públicas pertinentes, la necesidad de que hayan consultorios también cercanos, y en ese sentido, para nuestra región de la Araucanía, con una población mapuche relevante, es importante el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche y de los pueblos originarios, porque ese reconocimiento constitucional fortalece también las demandas en ese sentido para acercar las políticas públicas pertinentes y para también realizarlas con obligación de que estén más cerca de los territorios donde se requieren las necesidades. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Y por último me queda Tamara, que también se exprese con respecto a este tema.
Sí, bueno, respecto a tu pregunta, en salud la compañera Yadet Jara pone énfasis en reducir las desigualdades estructurales entre lo urbano y lo rural finalmente. Propone reforzar la atención primaria con enfoque territorial, por supuesto, fortalecer la red pública en lugares donde hoy las urgencias dependen de la suerte muchas veces de, por ejemplo, la gente que vive en el campo, si es que tiene para movilizarse, si no tenemos que esperar horas por una ambulancia, ¿cierto? Entonces es importante fortalecer la salud primaria por sobre otras cosas, pero también poniéndole énfasis en las reformas estructurales frente a la salud. Además, en su programa hace mención al plan de salud mental, Plan Nacional de Salud Mental, disculpa, que contempla una atención gratuita, educación emocional en las escuelas, programas comunitarios especialmente dirigidos a jóvenes, porque lamentablemente Chile tiene una de las tasas más altas de suicidio en jóvenes en Chile, lamentablemente. Entonces ahí tenemos que poner el foco en los jóvenes, en las mujeres y en las personas mayores, donde tiene que ir enfocado nuestro plan de salud mental en nuestro país. Perfecto, muchas gracias, Tamara. Bueno, les comenté que les iba a preguntar sobre su opinión sobre este tema de las licencias médicas, ya que tenemos muchos enfermos convalecientes de vacaciones ahí en otros países, así que les voy a preguntar a cada uno de ustedes, empezando por Luis Pinchuleo, que se está riendo. ¿Qué opina usted, don Luis Pinchuleo, de este tema de las licencias médicas? Sí, esta risa es bien... en realidad debe ser un gran enojo, pero es tanto el escándalo y la capacidad de sorprenderse que al final sale una risa, pero es muy grave lo que está ocurriendo. Qué bueno que se esté sabiendo y que se estén destapando este tipo de malas prácticas, de abusos, de delitos básicamente, en donde se está vulnerando el sistema, se está jugando con el presupuesto público, que perfectamente podría haber sido utilizado de mucho mejor manera, y más grave aún que venga de personas que trabajan para el Estado, que se supone que tienen una vocación de servicio público. Entonces eso lo hace más grave todavía y da mucha rabia. Yo diría que es casi una traición a la patria, ¿verdad? A propósito del concepto de patriotas que se ha venido discutiendo tanto en el último tiempo. Así que ojalá se sigan sabiendo más cosas. Yo creo que ya está archiconocido el tema. Se han anunciado sumarios. Ojalá esos sumarios puedan hacerse con la mayor objetividad, pero también con la mayor rigurosidad posible, y que finalmente las personas que han incurrido en este tipo de delitos tengan el castigo más drástico y que es para un funcionario público, que es la destitución y la prohibición de volver a trabajar en algún servicio público del Estado, porque no podemos tener este tipo de gente, de personas que abusan de la fe pública en el Estado. Necesitamos reivindicar lo político, lo público, y esto va totalmente en contra de aquello. Yo solamente quiero aprovechar este espacio para mencionar a un actor que no ha sido nombrado en este debate de estos últimos días ahora, que tiene que ver con las aseguradoras. Yo, como director nacional de servicio, pude darme cuenta de que con mucha facilidad las aseguradoras, la Mutual, la H, etcétera, otorgan licencias médicas a funcionarios, pero que uno sabe que no son licencias correctas, ¿ya? Si le exigimos a un funcionario público porque necesitamos darle celeridad a los procesos, o si consideramos que hay que cambiarlos de función porque allí puede funcionar mejor el aparato público, resulta de que es muy fácil de que un funcionario se enferme y que vaya a solicitar una licencia, y finalmente se transforma como en un reclamo hacia la institución, y muchas veces nos quedamos con unidades al 50% de la capacidad operativa, porque el resto lo tenemos en licencias médicas,
pero resulta que con una facilidad increíble las aseguradoras otorgan estas licencias y muchas veces uno no sabe qué tipo de negociación, qué tipo de pacto hay detrás de eso, porque muchas veces los gremios amenazan con retirar la afiliación de esa aseguradora y cambiarse a otra, y por lo tanto las aseguradoras pareciera que se ven como obligadas a otorgar un porcentaje de licencias aprobadas hacia una determinada institución, y eso efectivamente yo creo que hay que combatirlo y hay que profundizar mucho más todavía esta investigación para erradicar ese tipo de malas prácticas o derechamente mafia en algunos casos. Así que por lo tanto yo quería poner ese punto porque me parece que hay un actor acá que está pasando con lado, que son las aseguradoras. Ok. Muchas gracias. De todas maneras, la fiscalización. Sí. Bueno, sin duda la fiscalización acá es clave. El gobierno anunció que iba a hacer unos comités de ausentismo. Me imagino que ahí también va a seguir investigándose el tema y, como usted dice, que se pueda sancionar con las mayores ejemplificadoras, también penas ejemplificadoras de este tema. Daniel, lo escuchamos a usted con la misma pregunta con respecto a las licencias médicas. Bueno, es un fraude, ¿cierto? Lamentable, un fraude social, económico, estatal, público. No es nuevo esto, ahora lo destapó la Contralora Dorothy Pérez, ¿cierto? Que hay que destacar ese trabajo que está realizando el organismo Contralor. Pero esto es algo que se arrastra hace mucho tiempo. Ahora, de los cerca de 1 millón de personas que están en el Estado de Chile, instituciones, Fuerzas Armadas, gobierno central, gobiernos regionales, municipios, estas son 25.000 personas, 2,5%, que no deberían lodar, ¿cierto?, a la gran mayoría que ejerce una buena función pública. Hoy día, lamentablemente, se está estigmatizando y entrando todo en el mismo saco, pero esta es una práctica que debe terminar, se debe sancionar. Ya hay cerca de 1.000 funcionarios que han renunciado y lo más probable es que hay que poner ojo ahí, porque si están renunciando se quieren saltar los sumarios que se vienen, y con eso, saltándose el sumario, obviamente que su hoja de vida no queda con la constancia de que faltó la probidad. Así es que hay que apurar ahí el tema de la fiscalización. Ya está entrando el Consejo de Defensa del Estado, pero quisiera hacer un punto ahí respecto a estos 25.000 funcionarios que tomaron licencias médicas, ¿cierto?, y lo usaron para otros fines. Pero también hay varios funcionarios que pareciera ser que están permanentemente con licencia médica dentro de las instituciones del Estado, y que también no se pueden ni tocar ni mover en función de la ley CARI, ni un sinnúmero de derechos que hay, y que también están de alguna otra manera teniendo un rendimiento y un funcionamiento dentro del Estado sin tener un cuestionamiento desde el punto de vista de la gestión pública y la tarea que desempeñan. Incluso algunos funcionarios llegan a armar sindicatos o gremios paralelos para mantenerse dentro del sistema, y con sumarios que llevan 3, 4, 5 años. Entonces, no solamente está el tema de las licencias médicas, sino que hay varios que permanentemente pareciera ser que estuvieran dentro del Estado con una licencia médica permanente, y yo creo que ahí hay que también poner el ojo y modificar también el estatuto administrativo y meterle mano ahí a este tema, porque efectivamente hay que modernizar la gestión del Estado, y eso pasa por las personas. El Estado no se mueve solo, lo mueven las personas, los funcionarios, la gran mayoría intachables, pero lamentablemente hay algunos lunares que en algún momento se tienen que extirpar. Gracias, Daniel. Eso, gracias. Así es. Nos queda la opinión de Raúl. Raúl, te queremos escuchar con respecto a este tema de que está en la contingencia de licencias médicas. Sí, exactamente. Bueno, ha sido un remesón que se ha dado también frente a la ciudadanía y frente a la opinión pública. Y aquí hay que ser muy claro. Es importante que se hayan realizado estas investigaciones, que la haya conducido la Contralora Nacional, y que empezó entonces con funcionarios públicos en el exterior que estaban otorgadas las licencias por el seguro público y por el seguro privado, FONASA y SAPRE, y ahora lo que se va a ir desarrollando por el organismo Contralor
es respecto de Capredena y Dipreca, es decir, respecto de licencia en el marco de la Fuerza Armada y Carabineros, y también se ha anunciado que ahora se va a realizar también respecto de viaje en el ámbito nacional, y no solamente lo que ya se vio en el exterior. Entonces, están funcionando las instituciones. Ha sido importante ver eso. En el Estado, los sistemas democráticos tienen que estar permanentemente desarrollando freno y contrapeso. Aquí la separación de poderes se tiene que dar, y en el caso del Poder Ejecutivo, en el sentido más amplio, se controla también por la Contraloría General de la República, y aquí se han desarrollado esas investigaciones, y es importante que se continúen y se van a continuar en la línea y en la dirección que hemos señalado. A mí me parece que, obviamente, tampoco es llegar y eliminar o sacar a todas las personas, porque los funcionarios públicos también tienen derechos, y por ende, entonces, esto se tiene que realizar a través de investigaciones sumarias y sumarios administrativos, y una vez que se acredite eso, se pueden desarrollar entonces por un fiscal interno y determinar las sanciones más gravosas que sean necesarias, y en eso vamos a estar todos de acuerdo. Pero tampoco es llegar y eliminar a las personas sin que se realicen los procedimientos. Los procedimientos tienen que ser ágiles, tienen que ser rápidos, pero se tienen que realizar. Eso es muy importante, porque la fe pública está entonces envuelta en las instituciones del Estado, y es importante que eso se manifieste claramente y que hayan resultados y que se vayan definiendo y que se vayan mostrando a la opinión pública. Por otra parte, yo quiero también relacionarlo con otro tema que ha sido muy duro también en el ámbito también que se ha ido desarrollando en los últimos años, y hay cambios que se tienen que realizar de mayor transparencia y cambios que se tienen que ir realizando en áreas que no se han ido efectuando. El año 2003 hubo un gran acuerdo para establecer que las compras públicas de bienes y servicios por parte del Estado y sus instituciones se realizaran por licitaciones públicas como regla general a través del portal de Chile Compra. Ese fue un gran avance que ha sido muy valorado, es muy importante, le ha dado transparencia al sistema de compras públicas. Pero la transferencia de recursos a corporaciones y fundaciones por los convenios ha quedado en una zona gris que no se sometía a las compras públicas, y que además se han ido haciendo más livianas las boletas de garantía que se tienen que entregar, y que se van entregando muchas veces sin que haya una boleta presentada previamente. Bueno, eso también es un área que tiene que haber un gran acuerdo nacional, porque ha afectado a lado y lado. Han habido convenios también que han afectado a gobiernos regionales de todos los signos políticos, y por ende es fundamental que haya un gran acuerdo nacional transparente, rápido, que se materialice en reformas legales en el Parlamento, que es donde se tienen que realizar, en que se haga también ese cambio y esa modernización para evitar que hayan áreas grises que quedan fuera de las compras de bienes y servicios públicos a través del portal de compras públicas, como es el caso de esta transferencia que se realizan a corporaciones y fundaciones a través de convenios. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Seguimos con Tamara y ya vamos a ir cerrando el programa, ¿cierto, Juan Carlos? En honor al tiempo también. Así que, Tamara, te queremos escuchar con respecto al tema de las licencias médicas igual. Claro, primero mencionar lo mismo que mencionó Daniel, que en realidad tenemos que decir que el caso de licencias, si ven el número parece alto, ¿cierto? 25.000 personas, pero si sacamos en cuenta son el 0,6%, si no me parece, de los trabajadores del sector público. Entonces me gustaría aclarar eso para no meter a todo en el mismo saco y de repente nosotros escuchamos en la noticia y la gente común aquí, las vecinas me hablan, me dicen, mira lo que pasó en la municipalidad, el sector público y todo. Pero yo le intento decir,
solo un pequeño sector en realidad de toda la gente que se saca la mugre por sostener este sistema. Entonces parto desde ahí. Primero, también decir que nuestra candidata manifestó su total rechazo frente a este tema de la licencia, donde perjudica más que nada la fe pública, perjudica también a los funcionarios que realmente hacen su pega, como decía. También es bueno decir que no es un problema de ahora, es un problema que viene arrastrándose de décadas. Al final es un secreto a voces, todos sabemos lo de la licencia, todas las personas que han trabajado en el sector público también lo saben, el compañero Luis también lo mencionaba. Entonces, finalmente, solo daña la fe pública. Tenemos también un tremendo problema que el sistema está hecho para ser defraudado. Si mal no recuerdo, hace un par de meses, el gobierno salió a tirarle un salvavidas a la ISAPRE. Entonces finalmente el sistema está para defraudarse también. Da como risa, pero tenemos el caso de la diputada Cordero, la diputada republicana, que salió quedó en evidencia que vendía licencias públicas. Entonces, si una diputada de la República vende licencias médicas, ¿qué esperamos en realidad nosotros? Pues? Entonces, finalmente, los cambios tienen que venir de la mano con la institución, incluyendo al Congreso. Para poder solucionar los temas de salud, debemos modernizar finalmente el sistema de salud. Muchas gracias, Tamara. Ya terminando esta segunda ronda, tema de salud, rural, urbana y licencia. Juan Carlos, te doy el paso a ti para continuar con el programa. Muchísimas gracias, Viviana. Lo que ocurre que ya llevamos prácticamente 90 minutos de programa. Se nos ha pasado el tiempo volando. Y claro, vamos a tener que dejar 2 o 3 temas que teníamos preparados para la próxima semana, para poder, ir terminando esta primera minuta. Yo quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta vez, a Tamara, a Luis, a Daniel, a Raúl y por cierto a ti, Viviana, por colaborar en esta conducción del programa. Estamos en eso. Nosotros queremos que estas primarias sean participativas, que la gente vaya a votar, aunque sean voluntarias. Se trata de elegir el candidato presidencial de la conglomerado de gobierno. No sé si ofrecemos la palabra máximo de 1 minuto a cada uno para que despida este primer programa de participación, pero por favor sean lo suficientemente concisos en su despedida para que lo podamos cerrar. ¿Por quién empezamos, Viviana? Empecemos acá con Tamara. Tamara, ahí en 1 minuto, ¿qué nos puede decir ahí para un cierre? Bueno, en honor al frío también, es que también hace bastante frío. Bueno, para terminar, quiero agradecer el espacio, agradecer estar acá. Son para mí nuevos desafíos estar frente a tan buen equipo, a los otros voceros de las otras candidaturas. Primero, decir que para mí Janet representa una alternativa transformadora con base a la experiencia, ella misma lo dice, la coherencia política que tiene, el compromiso con los derechos sociales, lo vimos en su paso como ministra, donde impulsó las 40 horas laborales, donde impulsó la nueva reforma de pensiones, el sueldo mínimo, cosas que eran impensadas antes de que estuviera este gobierno, y en especial la compañera Janet Jara liderando la cartera del trabajo, ¿cierto? Desde una perspectiva laboral, feminista, constitucional, Janet busca avanzar por un Chile más igualitario, democrático y con justicia social y en los territorios. Por eso hago un llamado a la ciudadanía a informarse del programa de la compañera Janet Jara y finalmente este 29 de junio a votar por ella, a votar por esta alternativa para que las chilenas y chilenos podamos tener lo que queremos, lo que necesitamos en realidad, tener reformas estructurales en nuestro sistema. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Tamara. Luis, en 1 minuto, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la iniciativa que ha tenido Radio Araucanía Andina, agradecer este espacio de difusión, de que fortalece la libertad de expresión, la comunicación, que llegue a amplios sectores y particularmente aquellos sectores más apartados por geografía, comunas lejanas también de los centros urbanos como acá en la Araucanía, respecto de Temuco. Felicitar también y agradecer a los compañeros, compañeras que representan a las otras candidaturas del pacto oficialista por poder entregar este mensaje de propuesta, de sentido de realidad, de cómo soñamos y cómo vemos el país y la región en particular, e invitarlos también a que participe en este 29 de junio, cuando se desarrollen estas primarias. Pueden participar todas las personas que son independientes, es decir, que no militan en ningún partido político, pero también en las personas que son militantes de los partidos que son parte de esta primaria, invitarlos a hacerse presente con su voto para elegir a la mejor persona que represente al sector en la primera vuelta presidencial del oficialismo de la centroizquierda. Chile necesita seguir profundizando en derechos sociales, se necesita seguir profundizando en una mayor equidad, en una mayor distribución de la riqueza, en otorgar más desarrollo a los territorios. Particularmente en la Araucanía nosotros necesitamos salir del rezago, necesitamos dirigentes políticos que atiendan nuestras necesidades, que se pongan en los zapatos de cada uno de nosotros en el territorio y un tremendo sentido de realidad de estar con la gente que lo necesita, que sabe cuáles son las necesidades, y eso es lo que nosotros le estamos tratando de imprimir, porque es lo que somos también en la candidatura de Gonzalo Vinter. A mí orgullosamente me toca ser, y con mucha responsabilidad lo asumo, uno de los voceros del candidato Gonzalo Vinter en la región de la Araucanía. Soy una persona, al igual que todos, por supuesto, que vive en la región de la Araucanía, que ha vivido en carne propia las necesidades que vive la mayoría de la región. Soy mapuche, soy del campo, estoy cotidianamente viendo las necesidades que tiene nuestra gente, y que por lo tanto asumimos lo público y asumimos la política como una manera de cambiar la realidad de la gente y poder vivir mejor, porque Chile se lo merece, y además porque tenemos la capacidad y las condiciones para hacerlo. Somos un país rico, un país diverso, un país con tremendas potencialidades, pero que lamentablemente históricamente ha estado gobernado con mezquindad, en donde unos pocos viven muy bien y la gran mayoría todavía tenemos muchas necesidades, y eso lo regula el Estado a través de la política. Y por lo tanto necesitamos reivindicar la política, aún en estos tiempos de desprestigio, en donde se está apolitizando la gente, pero no tenemos alternativa, y allí los ejemplos son claros. La política hay que reivindicarla, pero hay que predicar con el ejemplo. Nosotros siempre decimos, el que está en lo público tiene que demostrarlo y tiene que velar por el ejemplo. Por lo tanto, felicito el gesto que ha hecho nuestro candidato, de que como no está trabajando como parlamentario en el Congreso, hoy día está donando su sueldo y lo está aportando a bomberos, y invito también a quienes están junto en la misma situación a que lo hagan. Y por otro lado, nosotros tenemos una máxima que dice: los políticos y quien está en la política no tiene vida privada, tiene vida íntima, y por lo tanto necesitamos transparentar más todavía. La gente tiene que saber de qué viven los políticos, y si están en el Estado tienen que renunciar a muchas cosas, entre otras cosas el gusto por el dinero. Y eso es lo que hoy día nosotros intentamos plasmar a través de esta candidatura, pero en nuestro ejercicio cotidiano de hacer política. Y muchas gracias por el espacio, nos vamos a seguir reencontrando, y un saludo cariñoso también a los auditores y auditoras. Muchas gracias, Luis. Daniel, en un minuto, a ver si es posible dirigirse ahí a la audiencia. Súper. Bueno, agradecer la instancia, saludar este esfuerzo comunicacional. Yo creo que a medida que avance la primaria y partan la franja electoral y empiece ya a expresarse el llamar a votar, esto va a ir gradualmente subiendo desde el punto de vista de la participación de la comunidad. Un llamado a participar, a entender nuestro proyecto político regionalista verde que encabeza Jaime Mulet en esta oportunidad, un candidato que no viene del centro, viene de Vallenar, ¿cierto? No viene desde la posición dominante que tiene la centralidad y los candidatos que vienen de la centralidad. Así es que queremos plasmar una alternativa transformadora, verde, regionalista, descentralizada, y sobre todo
entendiendo el traspaso de poder a los municipios y a los gobiernos regionales. Yo creo que eso es fundamental para poder avanzar en un desarrollo equitativo en una región como la nuestra. Y por último, aún hay esperanza en algunas personas que se siguen reuniendo, siguen participando de la comunidad y de la vida colectiva, ya sea un gremio empresarial, una junta de vecinos, una comunidad, una cooperativa, un club deportivo, un taller laboral. Siguen haciendo vida comunitaria y colectiva. Y yo creo que ahí hay una llama que debe recuperarse y tener mucho cuidado en la oferta política, porque una cosa es dar a conocer un ideario, un desafío, un objetivo, y otra cosa después lo que pasa en la administración del poder. Yo creo que hay que ser cautelosos, responsables y serios respecto a lo que efectivamente podemos hacer cuando estamos administrando el poder. Así que Jaime Mulet, presidente, y estamos ahí con un espíritu regionalista verde para Chile y la Araucanía. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Nos queda por último, Raúl, en un minuto, por favor, tus últimas palabras. Para cerrar. Vamos a respetar el minuto, vamos a tratar de respetarlo. Sí, por favor, Bueno. por favor. Bueno, nosotros estamos convencidos que tenemos una candidata que la distingue de otras candidaturas en cuanto a su experiencia, que es algo muy importante. Y esa experiencia lo ha demostrado a lo largo de su vida política en diversas instancias a nivel nacional. Fue ministra del Interior recientemente, fue vocera de gobierno del primer gobierno de Michelle Bachelet, ha sido alcaldesa de Santiago en el ámbito comunal, ha sido también parlamentaria en el ámbito legislativo. Entonces, ¿todo esto para qué? Bueno, para demostrar también la posibilidad de darle gobernabilidad a nuestro país en un tiempo que son difíciles, darle gobernabilidad y poder y fortaleza democrática también para desarrollar políticas públicas que impacten en la vida de las personas. Y a mí me parece que eso es algo que la distingue de las otras candidaturas, y a mí me parece importante también de que hay temas relevantes en que se puede hacer un gran aporte, que es la seguridad, que yo espero que la podamos abordar en el próximo programa. Muchas gracias por la oportunidad y también por los panelistas. Muchas gracias, Raúl. Claro, quedan temas pendientes. La verdad es que estaríamos conversando aquí toda la noche, pero hay que ir a dormir también. Juan Carlos, te doy la palabra a ti. No, y como dijo la compañera, hace frío también. Debo decir que en este momento en Curacautín hacen 2 grados bajo cero. Pero bueno, pero seguimos. Yo quiero dar las gracias a ustedes por estar ahí, por participar, por tener esta ganas de hacer cosas, y a nuestros radio escucha y que nos ven también, ya sea por WhatsApp o por Facebook, que nos busquen en nuestras redes sociales, que nos envíen mensajes respecto de lo que quisieran saber particularmente, y por cierto por el WhatsApp, el más 569 36 10 06 57. Estamos hasta la próxima semana en estas primarias presidenciales de la coalición de gobierno. Buenas noches y nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Un abrazo, Viviana. Un abrazo, igual.